Muy bien, Gerson, pues nada, cuéntanos cuánto tiempo llevas en el sector. Pues a ver, más o menos a nivel de financiera, y yo diría que unos 15 años, ¿vale? Trabajando con todo lo que es de España, porque hemos sacado hipotecas en Madrid, básicamente, que es donde está la oficina, pero hemos sacado hipotecas también pues, en Toledo, en Guadalajara, en las Islas Canarias, de hecho también un par de veces hemos hecho. Y bueno, la verdad que hemos visto la evolución del Euribor y de los tipos de interés durante 15 años, entonces conocemos un poquito el mercado. ¿Cómo ha cambiado vuestro trabajo, a lo mejor, como tú mismo acabas de decir, de 15 años atrás en la actualidad? Vale, a ver, los cambios que se dan van a ser siempre dependiendo por la economía en la que estamos viviendo en el país. Por ejemplo, hace 15, 20 años, pues las hipotecas eran muchísimo más altas que las de hoy. Las viviendas, una vivienda en Vallecas de 3 habitaciones, no conseguías nada por menos de 200.000 euros. A día de hoy ha subido también bastante estos dos últimos años, pero en el año, por ejemplo, 2017-2018 es cuando más económicas estuvieron. Había mucha gente, inversionistas que compraron en aquella época viviendas de 2 habitaciones de 50-60 metros en 40-50.000 euros. Bueno, de hecho yo cuando trabajaba para otra empresa donde nos conocimos, yo me acuerdo de que trabajaba en Nueva Numancia, en el Puente de Vallecas, y teníamos inversores que directamente no veían las viviendas. Correcto. Directamente nos llamaban y decían, hazme un vídeo, te paso propuesta, 42.000 euros, 44.000 euros, te envío la transferencia de los 3.000 euros. E incluso, ¿te acuerdas al principio? Yo vendí una casa en la calle Ramón Calabuch, 28.000 euros. 28.000, sí es cierto, era una cueva, pero 28.000 euros. Y eso ya es que no ves casi ni una plaza de garaje. Esto es impensable a día de hoy. Ahora, en este barrio, menos de 200.000 euros es imposible, pero hace... Tenemos una 195, por si acaso estáis interesados, tenemos una 195, se puede negociar algo. Bueno, hablando de negociaciones, es un poquito complicado bajar los precios de las viviendas de hoy, porque tienes un piso en 195 y van a venirte 40 personas a querer comprarte. Eso sí. Y eso es lo que se ve mucho, ¿vale? Las bajadas muy pocas. Antes sí, antes venías y hacías una oferta en 160 y te decían, venga, no, pues 170, venga, 175, sí, vas negociando. Se ajustaba al mercado. Pero ahora yo realmente veo en negociaciones que la oferta es 3.000 euros, si acaso 5.000, una barbaridad, porque si no la mayor parte de gente a precio. Al precio publicado. Yo que te conozco un poquito más, cuéntanos cuando empezaste, anteriormente del sector financiero, ¿a qué te dedicabas? O sea, creo que tenías una agencia inmobiliaria con... Empecé con Alfa Inmobiliarias, de hecho en la zona de Vallecas también, en el barrio de San Diego. No era Peña Prieta, ¿no? No, eso lo trasladamos. Yo empecé en Vallecas. Ahí estuve muy poco tiempo y luego pues ampliamos el trabajo y nos fuimos a la parte de la avenida Peña Prieta. Ahí estuvimos unos 3 años. Empezó la crisis, 2008, Euribor a un 5,39, la gente a perder las viviendas. ¿Ese ha sido máximo? 5,39 5,39 en agosto del 2008, correcto. Y luego pues hemos vivido también lo impensable, un Euribor a menos 0,50 también. En aquel entonces sacábamos hipotecas fijas al 1%, personas normales me refiero, no funcionarios, sino público en general, exactamente, pero funcionarios hemos firmado hipotecas fijas a un 0,50. Yo recuerdo en aquella época de ir a las firmas y obligarles a los compradores a firmar manuscritos de hace poco. cláusula suelo. Claro, es que se supone que si el banco te da un tipo de interés que es su ganancia y de pronto nadie se imaginó nunca que el Euribor iba a ser negativo, al ser negativo se supone que el banco tendría que darte intereses a ti. Impensable, si te estoy prestando dinero, tengo que tener ganancia de dinero. Impensable, por eso eran los famosos manuscritos que tú me dices. Ahora, al existir una hipoteca fija, que es lo que más se negocia a día de hoy, hay un techo y hay un suelo. Porque ahora tienes una hipoteca fija de un 2 vinculado o de un 3, por ejemplo, sin vinculaciones. Entonces, si no te vinculas, vas a pagar máximo un 3. Y si te vinculas con todo lo que quieras, máximo un 2. Un ejemplo, porque esto ya varía dependiendo del perfil del cliente. A día de hoy se pueden conseguir tipos fijos, hipotecas hasta de 1,80, 1,75 hemos conseguido en esta época. Pero también del 3% porque es segunda vivienda o cosas así. ¿Vale? En estos 15 años, ¿qué es lo que más te pide la gente en el tema de condiciones hipotecarias? O sea, si tú pones a comparar un poco
hace 15 años, la gente a lo mejor buscaba un tipo de interés fijo o variable. No existía. No existía. Es que antes Mixto, por ejemplo, tampoco no existía. existía. Lo que existía era la hipoteca de toda la vida, la hipoteca variable, que dependemos del Euribor más del diferencial que cobra el banco, y eso es lo que había. Entonces, por eso, claro, en 2008 sube al 5,39 y tú tenías la famosa hipoteca joven de Caja Madrid del 0,50. Claro, pero son 5,89% que estás pagando. De pagar 800 euros de una letra normal a 1.800 euros. Y encima la gente que se hipotecaba con muchísima cantidad porque pedía reformas, pedía entrada para el coche. Ese es otro de los puntos que queremos ver. Se reunificaba todo, de hecho. Queríamos Tú saber comprabas una vivienda de 230.000, tenías una tarjeta, la metías aquí. Tenías un coche, lo metías. Tenías un personal, lo metías. Claro. No tengo gastos, lo metías. Y te metías con una hipoteca de 270.000 euros tranquilamente. Y de repente se sube 5 puntos y... ¿Y cuál es el problema? Y ya el problema no es solamente que suba el tipo de interés. El problema es que subió y que la casa se depreció. Entonces tenías una hipoteca de 270.000, pero tu casa vale 150. Dices, la vendo porque no puedo pagar. Nada. Es que para vender necesitabas tener 120.000 euros más 150, que es lo que te valía, para poder quitártelo. Ahí es donde la gente perdió la vivienda. Una de las preguntas, como dudas, la gente que va a comprar una vivienda por primera vez y necesita una hipoteca, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que suelen tener? A ver, como dudas es primero la viabilidad de su operación, ¿vale? Saber hasta qué importe de hipoteca puede conseguir. Todos los bancos marcan un margen ideal de un 35% de su capacidad mensual. Si es un titular, pues la vivienda, el préstamo tiene que ser pequeño. Si son 2 titulares es mucho más fácil poder acceder. Pero claro, económicamente la letra se puede pagar, pero tiene que estar dentro de ese 35-40 como máximo en algunos casos. ¿Qué porcentaje estás sacando ahora de hipotecas a nivel fijas, mixtas y variables? ¿En qué porcentaje estás sacando más o menos ahora? Pues en variable un 0%, porque nadie quiere coger hipoteca variable. Obviamente, con toda la experiencia que hemos tenido, lo que se mueve mucho más es la hipoteca fija. Yo muchas veces aconsejo también bastante la hipoteca mixta, porque te da un periodo fijo más bajo que el tipo de interés en fija. Dependiendo del perfil, sobre todo si a lo mejor hay un perfil de una persona que lo quiere para invertir y tiene pensado que a lo mejor a 5 o 10 años vista puede que ese activo lo pueda vender o algo, a lo mejor si le convence tener una mixta de 10 años a un tipo fijo mucho más barato que el tipo fijo actual y sacar una rentabilidad alquilando el inmueble, y a lo mejor a los 7, 8 o 10 años, si vemos que hay un pico como lo hemos tenido hace 6, 8 meses, poderlo vender y le ha salido, o sea, si no tiene la idea de quedarse con el inmueble para terminar. Pero yo diría que lo más importante en una operación así, aparte de sea para inversión o primera vivienda o lo que fuese, la hipoteca que firmes hoy no va a ser una hipoteca definitiva. Claro. Porque tú vas a firmar de hipoteca. O sea, claro, tú vas a tener una hipoteca, imagínate, al 2,50, tipo fijo. Pero como el Euribor sabemos que va a ir bajando, que es las previsiones que ya se tenían hace 3 a 4 años atrás, que iba a bajar muy lento, y es lo que estamos viendo a día de hoy. Entonces, dentro de 2, 3, 4 años, el Euribor nos vamos a encontrar de pronto en 1,50. Saldrán hipotecas al 1,20, 1,30, al 1,50. Y si tú hoy firmaste un 2,50, puedes coger esa hipoteca que firme hoy con Santander, me invento, pues me la llevo al BBV y me van a dar el 1,50 y me ahorro un 1%. Esto toda la vida se ha podido hacer. Toda la vida tú podías cambiarte de un banco a otro sin ningún problema. ¿Qué es lo que pasa? Que esa escritura de préstamo había que pagarla y depende del importe de la hipoteca que solicites. En una hipoteca de 250.000 euros tienes un gasto de 4 o 5.000 euros. Y claro, la gente no quiere gastarse ese dinero para llevarse la hipoteca a otro banco. Pero a raíz del 14 de junio del 2019 salió la nueva ley hipotecaria en la que te indica que tú tienes que pagar tu escritura de compra-venta, pero la del préstamo hipotecario va por cuenta del banco. Eso te da la ventaja a ti de que hoy firmes un 2,50 y cuando te quieres cambiar de banco lo puedes hacer a un mejor tipo de interés y esa escritura la paga el nuevo banco. Entonces, coges tú que eres joven, una hipoteca de 30 años, puedes cambiarte 3, 4, 5 veces de banco sin problema, ¿vale? Ya va a depender de encontrar la hipoteca ideal. Yo, por ejemplo, hace 6 años compré una y tengo un 2,45 tenía,
y hace 2 años me cambié y ahora tengo una hipoteca fija al 0,90. Bueno. Sé que no voy a poder conseguir algo mejor que eso, entonces yo sé que esa es mi hipoteca definitiva. Ahora aquí el socio está cambiando su hipoteca, ¿no? Pero una pregunta, lógicamente en ese No, por favor, esto no lo saques, Entra el banco que mirar tu perfil, o sea, hacer otro análisis, estudiar ingresos. Correcto. Eso sí, el análisis para mejora de hipotecas siempre se va a hacer. Lo que pasa es que es un estudio un poquito más suave. Porque no es lo mismo que tú hoy me pidas 250.000 de hipoteca y que dentro de 5 años pues ya debes 230. Y que lleva 10 años pagando. Correcto, ya vas pagando, tienes un... Exactamente. Como argumento. Obviamente que tus ingresos no hayan sido mermados también, porque si tú estás ganando hoy 2.000 y dentro de 5 años que te quieres cambiar ganas 1.500, pues habrá que ver que esa cuota se pueda pagar, si no te van a decir quédate nomás tranquilo ahí que no te puedo cambiar. Hay que hacer una actualización. Te quería decir que aquí tenemos un ejemplo, que él tenía una hipoteca variable y ha decidido hacer ahora un cambio de hipoteca. Correcto, de estar pagando, si mal no recuerdo, era un 3,95, ¿no? Euribor más 0,60. Entonces, en el momento que le hicieron la revisión, salía un total de un 3,95 y claro, la cuota es un poco alta. Le hemos cambiado ahora a otro banco a un 2,30 con la misma vinculación. Obviamente ha cortado 4 años su vida de préstamo, que si tú multiplicas la letra por 4 años, se ahorra mucho dinero y aparte un poquito más que le ha bajado la letra, o sea que vale la pena cambiarse. Claro, o sea, entonces ahora en el mercado hipotecario, ¿cómo crees que estamos? ¿En un mercado alcista, bajista o en un estabilizado? Yo creo que ahora mismo se ha estabilizado un poquito, ¿vale? Porque sí venimos desde hace año y medio, diría yo, que ha empezado a venderse todo. Claro. Detrás de nuestra oficina habían viviendas de 120, 130, que es lo que valían, y ahora no encuentras ninguna de esas. Todas están en 190, 195, incluso 200.000 euros. No he visto más altas, por eso yo creo que un poco se ha estabilizado. Los bancos de estas épocas también ya han hecho sus objetivos, entonces dicen, oye, ¿cuánto llevamos? 14, de aquí mejor firmarla en enero, ¿no? Tal. Porque claro, un proceso de hipoteca normalmente te lleva 30, 45 días en firmar, y ya que estas fechas, pues prefieren los directores firmar en enero para empezar con sus nuevos presupuestos. Claro. ¿Te solicita la gente muchos cambios de hipoteca, por ejemplo? Sí. A ver, llevamos muchos años en esto, entonces conocemos a mucha gente que hemos sacado hipotecas y como quedan contentos, pues te mandan al primo, al vecino, a su hermano, a su tío y tal. Las hipotecas que hemos firmado hace 2 años, buenos precios de vivienda, pero el Euribor estaba en 3,50. Hay mucha gente que cogió una hipoteca variable y se está metiendo, estaba pagando cuotas de un 4, que es más o menos lo que estaba pagando Marcelo. Y hoy se puede conseguir un 2,30, 1,80 tipo mixto y tal, pues la gente se cambia, ¿vale? La gente se está cambiando. Entonces, ¿para qué perfil recomendarías tú una hipoteca variable? ¿O no la recomendarías? A ver, la hipoteca variable sí, una hipoteca variable depende. Tú tienes una vivienda pagada, por ejemplo, y te quieres comprar una vivienda nueva, de obra nueva y tal. Vale. Pues yo te puedo sacar una hipoteca variable con un tipo de interés inicial de un 1%, por ejemplo, por 1 año. Y tú en ese año vendes tu casa. En el momento que vendes tu casa, vienes y amortizas el total. Entonces, este año has estado pagando un 1%, que no existe una hipoteca fija ni mixta, y en el momento que vendes la casa, vienes y compras de contado. Pagas de contado tu hipoteca. Como las hipotecas variables te dan que la comisión sea 0, porque es así, tú vas y amortizas el total y te has beneficiado este año de estar pagando el 1. Entonces, vale. En ese caso sí, pero claro, y en esos perfiles vemos pocos. Y en ese caso, ¿el banco en un año no tendría pérdida financiera? ¿No me podría reclamar? No, porque la pérdida financiera se da cuando tú tienes hipotecas fijas o mixtas. Aquí hablamos de una hipoteca variable. El valor del dinero que esté en el mercado es el que te van a prestar. Entonces yo te pongo un ejemplo de un 1 porque se consigue. Vale. Pero luego amortizas y ya está. ¿Que para el banco no le conviene? Pues lógicamente, pero a ti sí. A ver, me da una y fija. Yo trabajo para el cliente, que es quien me paga mi comisión. Entonces tengo que mirar sus intereses y no los del banco. Vale. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué puede conseguir un broker inmobiliario, ¿vale? O un asesor financiero? O sea, ¿qué puede conseguir un asesor financiero que no pueda conseguir un cliente particular en su banco? Vale. O ¿en qué destacarías tú que puede ser más útil la figura del asesor financiero con un cliente particular? La ventaja que tenemos sobre el cliente es que conocemos lo que hay, pero no de un banco, sino conocemos
todo el mercado bancario. Entonces, de pronto tú tienes la hipoteca con el BBV, tú puedes conocer lo que te ofrece tu BBV. Claro. Puede ser bueno, no digo que no, pero nosotros conocemos del resto, entonces es mejor comparar. Puede ser que tú con tu banco tengas las mejores condiciones, pues, y ves que nosotros de pronto en los otros lugares no te podemos ofrecer algo mejor, lo firmas por tu cuenta. Hay mucha gente que lo hace porque dice, oye, mi banco, tengo un fondo de inversión, tengo plan de pensiones, tengo todos los productos, no te va a dejar que te vayas. Claro. Yo le puedo traer una oferta buenísima, que esté fuera de mercado, que esté muy baja, y ellos lo primero que van a decir es, oye, me están ofreciendo esto, y el banco no te va a dejar ir, te va a decir te lo igualo, y te quedas. Entonces, pero no, el resto de clientes no. Personas que están comprando su primera vivienda y demás, pues siempre se consiguen buenas opciones. De hecho, a día de hoy, en la Comunidad de Madrid se está manejando las hipotecas al 100% del valor de compra, ojo, al 100% del valor de compra. Que compras en 180.000 euros, te pueden prestar 180.000, ¿vale? Financiado igual, hasta 35 años incluso en hipotecas mixtas, en fijas al 30, pero tiene que ser tu vivienda habitual, obviamente, y tu primera vivienda. ¿Y tipos de intereses? ¿A lo que está el mercado? Depende del perfil del cliente. Claro. Eso siempre va a depender. Si eres informático... Si tuviéramos una pirámide de perfiles, evidentemente funcionarios, estarían en el primer escalón, ¿no? Pero, ¿cómo los posicionarías? De cara O sea, por ejemplo, a nosotros que somos autónomos, nos posicionas muy abajo. Los autónomos estamos... Estamos muy abajo, ¿no? Estamos al final. Lo que pasa es que el autónomo, sabemos cómo va, no gusta mucho a los bancos porque el autónomo tiene el problema de que controla sus gastos. Vale. Factura más o menos dependiendo de su conveniencia. Vale. En cambio, el trabajador por cuenta ajena, ¿no? Ese recibe su nómina de 1.500, 2.000, 3.000, lo que cobre, y es lo que declara. El autónomo puede jugar con eso, que no es lo que debería ser, pero lo hacen. No sé de qué estás hablando, la verdad. ¿Eh? No. Yo tampoco sé, pero No sé bueno, de me han qué contado, me han Tienes que contado. explicarnos. Sí, eso he oído. Euribor. ¿Cómo lo definirías o para, sobre todo, entender de una manera ¿Qué es el fácil Euribor? ¿Qué es el Euribor? para las personas que quieren comprar y están en búsqueda activa de vivienda? A ver, el Euribor es los 20 principales bancos de Europa a las 9 de la mañana mandan su tipo de interés que tienen. Vale. Eso se saca una media y a las 9:30 más o menos de la mañana ya sacan y publican la media de todos los 20 principales bancos. Entonces, ese es el Euribor, ese es el valor del préstamo. Luego, si yo soy, imagínate, yo soy Caixa, pues pido una hipoteca, el banco me da Euribor, que es lo que yo compro el dinero, yo compro como banco, compro al tipo Vale. de interés del Euribor, y mi ganancia sería el diferencial. Vale. 0,50, 0,60, 0,80, lo que quiera cobrar. Es eso. Por eso es que se trata de poner esto de que las comisiones de cancelación parcial y total sean un 2 para tratar de cubrir cualquier pérdida que se pueda generar por ahí, ¿vale? Pero ese es el Euribor. El valor del dinero que se prestan entre los bancos, ese es el valor que se gestiona. Volviendo al tema de eso, pirámide más o menos, perfiles, vuestro sector, ¿qué tipo de perfil es el que más sacáis hipotecas? Pues a ver, después del COVID, los mejores perfiles pues son todo lo que es sanidad. Ahí es donde yo quería entrar, porque Todo después lo que es sanidad. del COVID sí es cierto que cambiamos un poco el perfil. Claro. Me acuerdo que me decías que antes del COVID personal de supermercado, por ejemplo, era un perfil Una bueno, antigüedad. vale, tal. Depende del supermercado. Claro, porque- pero que por ejemplo luego trabajadores que han estado en Ahorramás, Mercadona, después de la pandemia, después del COVID, parecía casi más valorados, ¿no? Que... Es personal que siempre va a tener el trabajo, Eso es. que es el miedo que puede tener un banco a la hora de dar un préstamo. ¿Ya? Entonces, a nivel de sanidad, pues una enfermera es que trabaja donde quiere. Sí, Esa es la ventaja, es la diferencia. Los funcionarios, pues ya sabemos, un funcionario que lleve un día de funcionario y le acaban de dar el nombramiento, mañana puede comprar dentro de su capacidad económica sin problema. Todos los bancos se pelean por funcionarios porque es un trabajo que ya tienen para toda su vida garantizado, entonces por ende es la mejor opción de cara a un banco. Según el perfil, pues lógicamente os adaptáis vuestros servicios a un banco, a otro banco, que sabéis más o menos los bancos con qué perfiles les gusta trabajar. Claro, cada banco le gusta tipos de perfil. Hay bancos que están en expansión y buscan perfiles muy altos. De hecho, hay bancos que dicen, pues yo aquí te doy hasta el 95% del valor de la casa.
por ejemplo. Pero valor de nómina mínima 1.800 euros. Entonces, si tú tienes un cliente que gana 1.700, ya no le puedes meter en ese banco. ¿Ya? Entonces tienes que buscarte las opciones. Y ahí es donde entramos como financiera de buscar, porque como sabemos qué es lo que le gusta a cada banco, que también van cambiando, sabemos todas las opciones que hay. Cuando yo asesoro, yo ya sé, en el momento que ya me dicen cuánto ganan, antigüedades, ahorro, yo ya sé dónde tengo que derivar eso. Sé dónde le puedo mejorar. Por eso siempre le preguntamos pues, si ha consultado algo en su banco para hacerle ya la comparativa, de hecho, y saber que con su banco va a tener tanto y que con nosotros va a tener una mejor opción. Claro. Si nos desglosas, por ejemplo, un asesoramiento financiero, ¿qué buscas del cliente? O sea, les preguntas la edad que tienen para ver hasta qué plazo de hipoteca pueden tener, lo que ganan anualmente, ¿no? Para luego ver... Más que anual, mensual. Mensual. Porque si hay mucha gente que te dice, gano 35.000 brutos. Claro, pero hay que ver retenciones y tal, entonces prefiero que me lo digan, mira... Sí, pero me refiero, si tienen pagas o no, porque hay gente que tiene a lo mejor 4 pagas, te dice que gana mensual 1.500, pero luego a lo mejor tiene 4 pagas, por eso sacas el... Nos lo guardamos eso mejor, porque hay muchos bancos que no te toman en cuenta. Hay bancos que te dicen, bueno, ¿cuántos son? 1.500 por 16 pagas, dividido para 12, tienes una media de 1.800. Claro. Pero hay otros bancos que no, te dicen 1.500 por 16, dividido para 16, te quedas en 1.500. Entonces no te sube eso. Depende del banco, por eso te digo, es que es un campo muy amplio. Miras un poco lo que ganan, miran lo que deben, si tienen préstamos o no, sacar la capacidad de pago si tienen a lo mejor hijos. Correcto. Ahí baja un poco la capacidad de pago, ¿verdad? Claro, porque es un gasto que tenemos en todos los hogares que hay niños, pues hay un gasto. Ya cuando son mayores de edad y independientes es diferente, pero con niños, pues todos los bancos te contabilizan por lo menos unos 250 euros por niño como gasto. Entonces, si tú tienes una nómina, o mejor si son 2 en un hogar, pues es más fácil sacar una hipoteca. Gerson, amigo, tú imagínate, ¿vale? Ahora mismo que estamos próximos al sorteo de la Navidad, tenemos ya una hipoteca confeccionada, ya tenemos una hipoteca con el banco, me quedan 20 años por pagar y me toca, pues eso, una cantidad importante de dinero. ¿Qué me recomiendas? ¿Que amortice lo que es en capital o tiempo? A ver, lo bueno si tienes una hipoteca y quieres amortizar... Vamos por partes. Si le toca capital, vamos a medias. O sea, ya no le toca tanto. Ya no le toca tanto. No, que es así, hombre. Ahí vamos a medias. Entonces, ¿él cuánto puede? ¿Qué le medias no, entonces en 3, ¿no? Depende, hombre, llevas nuestro número. Depende si me da los 2,50 € que cuesta la mitad, ¿no? Pero ahora, no después de que sea el sorteo. Vale, a ver, merece más. Amortizar siempre viene bien, ¿vale? ¿En qué sea mejor? ¿En tiempo o en cuota? Y eso ya lo dejo yo a título personal. Claro. Yo, por ejemplo, soy de irme quitando años. Yo cualquier amortizar... Es que es la vida día a día. Te voy a poner los casos. Yo soy de, entre más rápido no tenga deudas, mejor. Si vivo aquí en España sin hipoteca, el sueño de todo el mundo. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay mucha gente que dice, si estoy pagando 800 y quiero amortizar y de pronto me quedan cuotas de 650, voy a tener una mejor calidad de vida. Entonces prefiero mantener el plazo, pero bajar la cuota. Lo importante es que te estás quitando 5, 8, 10 mil euros y ya te estás quitando el interés de ese dinero. Entonces, ¿qué quieras acortar? O sea, me refiero, la pregunta a lo mejor sería un poco más, si cuando tú te quitas años de hipoteca, te estás quitando los intereses de esos últimos años, sí es cierto que al final los intereses de los últimos años son mínimos, ¿vale? Pero al quitarte tiempo, te quitas intereses. Es que cuando tú amortizas, tú tienes una hipoteca de 150.000 euros, ¿vale? Y te quieres amortizar 10.000. El banco lo que hace es amortizar al capital, entonces ya no debes 150, debes 140. Vale. Y ahí te dice, ¿qué hago ahora? ¿Al mismo plazo o solo bajo la letra? Entonces, o sea que el capital te da igual. O sea, tú vas a pagar los mismos intereses al tiempo que sea. Te estás quitando ya directamente esos 10.000 euros de capital. Pero si reduce la cuota... Tienes una mejor... también, lógicamente. A ver, tienes una mejor calidad de vida porque vas a tener más dinero o mayor capacidad de ahorro porque vives más holgado. Yo creía que si quitabas años, o sea, lo que hacías es quitarte los intereses de esos 2 últimos años, por ejemplo, ¿sabes? No los pagabas, sino que se quitaba va directamente al capital. Eso se amortiza directamente al capital. Porque yo me acuerdo al principio, en mi primer coche, pagaba 400 de cuota y cogí un dinero y lo primero que hice fue bajarme la cuota a 270 para yo poder ir más holgado. Y luego decía, en el próximo dinero que coja,
me voy Te quitando lo vas tiempo. quitando, claro. Pero por lo menos ya vivías con una cuota tranquilo. más. Hay gente que dice, yo, si pago 100 euros, mejor. Y prefieren estar más holgados todos los meses. Por lo que pueda pasar también en un futuro. Otra cosa, dinos 3 características para que un banco encuentre que tu perfil sea más atractivo. A ver, el banco principalmente busca clientes cualificados, ¿vale? Entre más cualificado es el cliente, mejores condiciones le va a dar, porque sabe que ese cliente lo quiere todos los bancos. Es un perfil de cliente que gana mucho dinero. De hecho, hay por ejemplo, ingenieros en sistemas, informáticos, que se acaban de graduar. Claro, te acabas de graduar, estás en tu primer trabajo, ganas lo mínimo, pero vas a tender a crecer. Es una trayectoria de... Entonces, claro, ese tipo de cliente el banco lo quiere, porque sí, ahora que no tienes mucho, por decirlo así, yo invierto en ti. Y como te estoy dando esa posibilidad, tú no te vas a querer nunca de mi lado si te doy buenos tipos de interés. Y tu nómina siempre va a crecer. Yo tengo amigos informáticos que empezaron ganando 1.800 y hoy tienen nóminas de 7.000 euros. ¿Ya? Entonces, esa es la principal cualidad. Claro. ¿Qué más? La antigüedad. No es lo mismo tener 5 años en una empresa que tener 6 meses como el cliente de hace un ratito. ¿Ya? Vale. Tengo una pregunta que creo que es buena, porque hemos tenido casos y una cosa es lo que a nosotros nos conviene como agencia inmobiliaria o como asesor financiero, y otra cosa es lo ético que pueda ser. Supongamos que tenemos un cliente, un chaval, 28 años, quiere comprarnos una vivienda y le avalan, porque no llega, le avalan sus padres. Pero este chaval no es hijo único. Vale. ¿Vale? No es de un caso, hemos tenido igual. No es hijo único. ¿Qué opinas tú de esa operación? ¿Cómo recomendarías que los padres avalaran a este chico con su vivienda, teniendo más hermanos o más hijos los padres? Dime, ¿cuál es tu opinión? O sea, todo esto va enfocado a que si un chaval quiere comprar su vivienda, como se hacía antiguamente, los padres avalaban con la suya en propiedad, que ya estaba pagada, el hijo dejaba de pagar, los padres perdían la vivienda y no, o en su defecto, no es el único heredero. O sea, si deja de pagar y pierde la vivienda, mal. Pero si no deja de pagar y no pierde la vivienda, pero los otros hijos no pueden conseguir nada porque no están avalando. O sea, al final es como jugar un poco con la herencia, o sea, como que solo puedes avalar a uno de ellos. Vale, yo te digo, principalmente con todas las facilidades que a día de hoy los bancos dan, porque te digo, como hemos comentado, llegamos al 100% de compra, el cliente tiene que aportar los gastos, ¿vale? Que en muchos casos, pues depende del valor de la vivienda, son más altos. Yo prefiero sacar las operaciones limpias. Limpias es decir, que solo los titulares compren sin avalistas. Es lo ideal. En casos como el que me planteas, ¿cuándo se necesita un avalista? Cuando el cliente no tiene todo el ahorro que se necesita. O digamos, no tiene nada. Imagínate que un cliente no tiene nada, pero quiere comprar una casa. El banco le va a dar el 100%. Y ahí es donde entra el avalista. El avalista es decir, pues yo pongo mi vivienda en garantía para que te presten el 110% del valor de la casa. Si tengo la casa vale 200.000, pues el 10%, pues hasta 220 te puede dar el banco. Vale. Pero ya queda hipotecada la casa de los padres y la hipoteca que compra. Claro, eso tienes que ser muy claro y explicarle, porque si es hijo único no pasa nada, pero si tiene otro hijo o 2 o 3 más, pues lo ideal en un caso como esos, antes de avalar con la casa, es preferible que el padre le preste el dinero, le done dinero, antes que tocar la casa, para poder ayudar a futuro a sus otros hijos que van a tener el mismo problema que su hijo ahora. Claro, bueno, o que si hay algún problema, al final esa casa es parte de la herencia de los otros hermanos que la pierden. Claro, a día de hoy no se pierden las viviendas, ¿vale? Porque a raíz de que hay la hipoteca fija, te da esa tranquilidad de que tú vas a pagar 600, 800, 1.000 euros, depende de la hipoteca que saques. Y los precios de alquiler sabemos a lo que están. Estamos hablando de alquileres muy altos. Entonces, por más mala situación que tengas actualmente, alquilas la vivienda, se paga sola.
¿vale? Entonces ya no se da esa pérdida, que es la tranquilidad que tú le puedes dar también a la balista si hubiese. Antiguamente antes la casa, como habíamos visto, la hipoteca, la gente pagaba 1.800 de hipoteca de 270.000 y la casa vale 150. No puedes ni vender, ni alquilar, no puedes hacer nada, absolutamente nada. Vale. Ahí es lo que se pierde. Y según hemos estado en muchos asesoramientos contigo, ven que la mayoría de bancos pues, no quieren esta opción, ¿verdad? No les gusta. Son muy pocos los bancos los que entran en la doble garantía. De hecho, la mayor parte de bancos prefieren no darla. Te prestan lo que tú puedes presentar, lo que tú puedes demostrar económicamente. Por eso hablábamos de ese 35-40% de margen, que es lo ideal. De cara a esto que me presentas de la doble garantía, si entra un cliente con una doble garantía y solo avala los padres, imagínate que solo le hace falta 15.000 euros, 20.000 euros, ¿vale? Con la vivienda y solo se hipoteca la casa de los padres con un valor de 20.000 euros, que es lo que necesita, ¿vale? Se hace una escritura o se hacen dos escrituras para liberar primero la carga hipotecaria del valor de la casa de los padres, y una vez se liberen esos primeros 15 o 20.000 euros que están hipotecados, la vivienda puede quedar te explico mejor, te lo explico mejor. Mira, cuando entras en una doble garantía, compras la casa en 200.000 euros, el banco te presta 220. Se cogen dos garantías. De estos 220.000 euros de hipoteca se hace una escritura. Vale. Pero la distribución de la hipoteca es el 70% de este valor, vale, a la casa que compras y el 30% a la que avala. Vale. Depende del banco. Hay otros bancos que te dicen el 60% a la que compras y el 40% a la que avala. Entonces, en ese mismo porcentaje, cuando el cliente paga, es lo que se va amortizando a cada vivienda. Vale. Entonces, lo malo que de hacerlo de una sola escritura, cuando quieras sacar a la casa que has usado como aval, tienes que volver a hacer una escritura para cancelarla, ¿no? No, a ver, imagínate que la casa del avalista, hemos puesto un 30% de ejemplo, está hipotecada. Tienes dos opciones. Si quieres amortizar, tienes que decirle al banco, oye, tengo 30.000 euros, quiero amortizar sobre esta propiedad. Claro. Y literalmente decirle sobre esta propiedad para que esa se libere. Y así dejas la hipoteca en la otra. Si tú no lo dices, que ya ha pasado, te van quitando el porcentaje, ¿no? Se meten en la página del banco, amortizar 30.000, claro, y amortiza. Y luego viene un 60% de los 30.000 va para un lado es igual, claro, es igual. Y hemos tenido casos así hace poco de que la hipoteca sigue estando esa hipoteca, esa vivienda hipotecada. Vale, pues vamos a terminar, si os parece, con un asesoramiento. Tenemos aquí una pizarrita y nos haces un asesoramiento como si me haces las preguntas a mí, por ejemplo, y viendo si mi perfil es bueno. Bueno, está claro que yo siendo autónomo no es muy bueno, así que vamos a hacer otro ficticio, ¿vale? Vale, pues vamos a imaginarnos, ya que hemos hablado de valores de la zona, que no hay nada por abajo de 200.000 euros, digamos que el piso vale 200.000. A ver si la puedes levantar. Vamos a ponerla así, para que los vea. Aquí. Así. Ahí te la sujeto ahí. Vale. Pues partiendo de que la vivienda tiene un coste de 200.000 euros, este sería el primer gasto. Vale. El segundo gasto que tiene una operación así es la escritura, ¿vale? La escritura de compraventa. En esta escritura de compraventa entran 4 gastos. Está el ITP, que es las transmisiones patrimoniales, que dependiendo de la comunidad en la que tú compras, hablando de la Comunidad de Madrid, es un 6%, pero si la vivienda es menor de 250.000 euros y va a ser tu vivienda habitual, aquí tienes un 10% de descuento sobre este impuesto. Es decir, estamos hablando de 12.000 euros menos el 10%, pues realmente quedan 1.200 menos, pues serían 10.800 lo que tú pagarías en este primer gasto. Vale. Y entre el notario, registro y gestoría, pues en una operación como esta calcula aproximadamente unos 3.500 euros. Aproximadamente, ¿vale? Luego el banco pues te da una factura de cada uno de los gastos y el sobrante te lo ingresa en la cuenta, ¿vale? Ese es el segundo gasto. El tercer gasto que tenemos pues son los famosos seguros. Los seguros, sabemos que el seguro del hogar, que es el seguro de incendios del que la ley te obliga,
pero lógicamente nadie hace ese seguro de incendios. Todos hacemos una cobertura más amplia, continente y contenido, para tener un poquito de protección por algo que pueda pasar. Y el seguro de vida, que te suelen poner por lo general el primer año, no son obligatorios, ni el seguro del hogar, ni el seguro de vida, que lo hagas con el banco que te lo da, pero son bonificaciones, que si te lo haces... Un poco del precio, dependiendo de la edad, un poco, ¿verdad? Claro, en el seguro de hogar depende del tamaño de la casa. Claro. En el de vida no es lo mismo un piso de 50 metros que un chalet con 200 metros, parcela, vale. Depende de eso, ¿vale? Y el seguro de vida depende de la edad que tienes, depende del importe de préstamo que vamos a solicitar, el coste, ¿vale? Hay bancos que te ponen diferentes tipos de seguro de vida, unos que tengan fallecimiento, invalidez, accidentes, pues son los más caros, claro. ¿vale? Incluso algunas otras bonificaciones, como hay otros bancos que te meten que si alarma, seguro de salud, etcétera. Pero eso ya es... Sí, ninguna bonificación es obligatoria, ninguna, claro. Ni la nómina es más. No tienes la obligación ni de llevarte la nómina. Pero sí es cierto que al final, si vas a tener seguro del hogar y seguro de vida o seguro de salud, por ejemplo, yo tengo seguro de salud, entonces a lo mejor sí que me conviene hacerlo directamente con el banco que me tramita la hipoteca, porque me voy a bonificar. La nómina la tienes. Mejor si la tienes en el banco que te da la hipoteca que tenerla en tu banco de toda la vida. Claro. La tienes aquí. No te cuesta nada, pero te bonifica. El seguro del hogar lo tienes que tener. Si lo tienes con el banco, mejor. El seguro de vida, por tranquilidad, tú tienes un niño. Si a ti te llega a pasar algo, es mejor que tu niño tenga la vivienda pagada. Entonces, ya no es que el banco te obligue, es que tú te vas a querer obligar para que tu niño no pase mal. ¿Vale? Eso es. Ese es otro gasto. De ahí ya, estos son los gastos obligatorios que tú tienes en la compra. Luego tienes ya lo que son las comisiones, por ejemplo, en este caso de la inmobiliaria, Alianza, ¿vale? Que estamos hablando que 4%. Normalmente pues tenemos una comisión de un 4% más IVA. ¿Vale? Eso es. Y esto pues se hace su factura en un momento de... Pero por ejemplo, si yo te digo que yo soy... pues eso, peluquero, ¿vale? Y gano 1.200 euros al mes, llevo 5 años trabajando y estoy casado y mi chica pues trabaja de administrativa y gana 1.200 euros al mes también, 5 años. Con ese perfil, ¿qué podría sacarnos? Claro, por ese perfil, un 35, ponle un 40% que el banco te quiera dar. Estamos hablando de 480 euros de letra. Con 480 de letra, déjame te lo calculo. Estamos hablando de una hipoteca de 120.000 euros. A 30 años te lo calculo en 250. Por ponerlo así, son 474 euros al mes. Eso quiere decir que vas a poder comprar una vivienda de 120, 130, 140, aproximadamente algo así. Lo demás necesitaría... Lo demás tendrías que aportarlo, claro. Lo demás tendrías vale, que aportarlo. Entonces en este caso para la de 200.000 necesitaría 60.000. Correcto. Por eso es lo importante de decirle a un cliente primero que se asesore económicamente para que sepa hasta dónde puede comprar. Porque tú le llevas a este cliente que me comentas, a ver, este piso le va a gustar. Claro. Pero no lo va a poder comprar. Entonces es mejor que se asesore y si puede llegar a este piso, genial. O sea que el desglose que tú haces es coger los 200.000 euros, sumarle el 6% o en este caso el 5,4% por estar bonificado, sumarle gastos de notario, registro, registro y un seguro. Los seguros, ¿no? Comisión de inmobiliaria, obviamente. Ponte que se te queda en 230.000 euros, por ejemplo, tirando un número fijo. Menos. Y de ahí, en base a los 230, 240.000 euros que ya están con todos los gastos, de ahí ya descontamos el ahorro que tenga, que a lo mejor tengo 80.000 euros. Ideal. Y de ahí ya vemos, llegaríamos a 120, 130, pues me faltaría a lo mejor 10 o 15.000 euros para... Bueno, un poquito más. Bueno, siendo amigo del financiero, pues a lo mejor me puede conseguir. Con los números que me das, estamos hablando de una hipoteca de 160.000 euros que no llegaría. Hoy en día, ¿la gente cuenta con ahorros suficientes para comprar una vivienda? Es por épocas. Normalmente cuando había la época que el banco te daba todo, solo tasabas y te daban un 80% de la tasación, había clientes que no tenían ahorro más que para la tasación. A día de hoy es imposible. Ahora, a día de hoy, tienes que tener ahorro. Vale, y hablando un poco, con eso terminamos del boom que hemos tenido en este último año y 2 meses que hemos tenido en el que se ha vendido todo porque había unas condiciones hipotecarias bastante buenas. Ahora está frenándose un poco porque sí es cierto que a nivel las tasaciones no iban al mismo ritmo
que iban los precios de compra-venta, ¿vale? Correcto. Entonces, con las tasaciones, tener un asesor financiero es un punto a favor porque también puede controlar parte de las tasaciones, pero ahora sí que estamos empezando a notar nosotros del sector inmobiliario que ya no es tengo este piso, tengo 12 personas a la espera y el primero o el segundo lo reservan, sino que ya se está viendo incluso anuncios con rebaja de 10, 15.000 euros, ya no se venden en la primera semana, en la primera visita, sino que se venden a lo mejor en la tercera semana o en la cuarta semana, que yo hace 8 años lo hubiera firmado, pero ahora ya estamos como, no recesión, pero sí que estamos como estabilizados, ¿vale? Sí. Eso tiene que ver con que los tipos de interés o las condiciones hipotecarias ahora ya no son tan buenas o que todos esos perfiles buenos que han tenido condiciones hipotecarias buenos ya se han metido en el mercado y ahora queda lo residual que a lo mejor no tienen unas condiciones tan buenas. Correcto. Tomando en cuenta de que hay mucha gente que también se ha paralizado y ha dicho, está demasiado Claro. loco los precios, Tengo buenas condiciones, pero tampoco me estoy puedo volver volviendo loco y no voy a comprar así. Vale. Pero muchos han comprado, como tú dices, sin verlo incluso, o la Claro. primera visita, sabiendo que el banco les da y dicen, bueno, el banco me da, aunque compre caro, pero el banco me da. Claro. Vale. Porque siempre han tenido este último año, creo, un temor de que, ¿y si hay otra subida? ¿Y si hay otra subida? Claro. Se ha venido viendo eso. Y ya ha llegado al Pues punto en el que ha podido. subido tanto que la gente ha dicho, oye, tengo buenas condiciones, pero tampoco me voy a comprar un piso a este precio para pagar lo mismo que estoy pagando de alquiler. Claro, lo que pasa es que esa es la diferencia, que ahora quieres vivir en La Gavia, necesitas una vivienda de 3 habitaciones, no encuentras nada de 1.400, 1.500. Ya. Complicado. Ya. Pero es Mejor que meterte en la en una misma hipoteca. zona están a 500.000 euros, cosa Exactamente. que es inviable. Claro, Que es inviable. claro. Muy bien, Gerson. Bueno, pues nada, yo creo Si que... quieres, nada, para despedirte, pues decir dónde estáis vosotros, cuál es el nombre de vuestra Pues financiera y que nada, nosotros que- llevamos desde el 2006 la empresa como tal, estamos ubicados en la avenida Pablo Neruda 33 y nada, un gusto y cualquier cosa pues estamos a la orden. cosa que Gerson os puede ayudar. Un máquina. Nada. Jugando al pádel no, pero lo demás un máquina.